Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 17. Algunos cuando oigan ese capítulo dicen, 1 Samuel, Goliat. Ya saben qué capítulo es ese. David contra Goliat. Y vamos a leer en 1 Samuel 17, del 32 al 40. Primera de Samuel 17, 32 al 40. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Él te acecha y te ataca todos los días. Se coloca al lado de tu cama para interrumpir tu sueño, para perturbar tu descanso. Él está día tras día bombardeándote con ideas negativas. Te quita la paz, te quita el gozo de vivir, te quita incluso el sentido de cada día. Y te está capturando, te está estrangulando. Él sabe que cuando tú descuidas tu relación con Dios, hay una fractura, hay una hendidura, y va atacando sobre eso. Te levantas preocupado, vives tenso, vives estresado, sonríes por fuera pero lloras por dentro, y estás viviendo una vida superficial. No tienes el gozo del Señor, no tienes la paz de Dios, no tienes esa fuerza para compartirles a otros de Cristo. Pasas inadvertido como cristiano donde quiera que estés, porque tu vida no tiene brillo. Vives acosado, vives acorralada por ese gigante. Son los Goliats que atacan a los hijos de Dios. Los gigantes como Goliat no solamente atacan a los incrédulos, atacan también a los que creemos en el Señor. Y son ataques de un gigante queriendo destruirte, queriendo hacerte pedazos. Te pone su boca y empieza a hablarte al oído cuando estás comiendo. Va caminando junto a ti y te va susurrando ideas negativas. No te deja dormir en paz, termina los días cansados. Y dices tú: ¿por qué estoy cansado si no hice trabajo físico? Es un cansancio mental, es un cansancio emocional, es una especie de desánimo, desaliento. Vives una vida autómata, no sonríes. Estás dejando que el gigante te agarre y te levante y te quiere estrangular. Y te dice muchas veces de manera directa: tú no eres nadie, nadie te ama. Mira tu vida cómo la tienes, es un fracaso. ¿Hacia dónde vas? Vas en picada. Entiéndelo, eres un perdedor. Entiéndelo, jamás podrás salir de aquí. Toda la vida vivirás estresado, toda la vida vivirás angustiado, y toda la vida te traeré así. Y eso es lo que dice el gigante Goliat a cada uno. Y va a convertir tu vida, si tú te dejas, va a convertir tu vida en un valle de Elá, así como cuando retó a todo Israel. Se va a burlar de ti en tus narices, se va a jactar de tenerte dominado, y va a decir: a ver quién te puede librar de mí.
Esa es la vida que viven muchos cristianos, que no tienen una relación con Dios constante, correcta, completa. Y viven una vida de venir el domingo, aplaudir, levantar las manos, cantar e irse hacia su casa. No tienen el gozo del Señor, no tienen la fuerza del Señor para ir y ser embajadores del Señor en donde quiera que estén. Y no se han dado cuenta que va un Goliat atrás agarrándolos. Y es que nosotros, si lo permitimos, Goliat nos puede hacer pedazos. ¿Has observado en la Biblia cómo era Goliat? ¿Has observado lo rudo que era? Vamos a leerlo. Estamos en el 17 de Primera de Samuel. Y vamos a leer en ese 17, versículo 4, 8, 9 y 16. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Sigue habiendo muchos Goliaths que anulan, presionan, que empiezan a reducir a los creyentes y que empiezan como un roedor a escarbar y a debilitarte. Hay creyentes, hay cristianos que viven llenos de temores, miedo a envejecer, miedo a enfermarse, miedo a morir. Hay unos que tienen miedo a engordar, terror a engordar. Otros tienen miedo a la soledad, miedo a fracasar en lo que están haciendo. Otros son presos de un carácter violento, no pueden controlarlo y tienen un miedo a abrirse porque destrozarían al que está enfrente. Y unos viven aterrorizados porque están con una baja autoestima. No han leído que Dios te ama con amor eterno y que vosotros sois para mí un especial tesoro. No lo han leído, no lo han comprendido y viven con la autoestima en el suelo. Y viven precisamente atosigados, ¿sí?, presionados y anulados por los Goliaths. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vivir así? Hay una frase que oí hace muchos años y que yo me la adueñé. La frase es: nadie me va a quitar el gozo de vivir. Y es cierto, yo procuro hacerlo en mi vida, agarrado del Señor todos los días. Nadie me va a quitar el gozo de vivir. En la vida a veces lloramos, a veces reímos, a veces estamos cansados. Sí, pero cuando menos debe haber en tu vida un gozo, un agradecimiento. Gracias, Señor, por un día más de vida. Bendice mis pasos, bendice mis actividades. Ya vámonos a lo que viene. Pero hay gente que vive en una depresión continua. Todo lo ven negativo, son pesimistas, todo está oscuro, no se puede, esto está mal, esto va a salir mal, ya perdimos, ¿para qué hicimos esto? Y son negativos, cerrados, pesimistas. Y esa gente ahuyenta a los demás. Y le puedes preguntar tú, bueno, ¿y tu confianza en Dios? Y tal parece que Dios para ellos funciona nada más los domingos de 10 a 12. Después ya no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder sacudirnos esas presiones que el Goliat a cada uno nos está poniendo? Pues sería bueno observar lo que David hizo, porque David se enfrentó contra Goliat y él hizo varias cosas, y sería interesante que nosotros observemos lo que hizo él cuando le tocó el momento de enfrentar a un gigantón. Vamos a 1 Samuel 17 y el 40. Vamos a centrarnos ahorita en el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, ese es David, y tomó David su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Vamos a hacer lo que hizo David. Vamos a tomar 5 piedras
que implican 5 decisiones y podemos utilizar los 5 dedos de la mano para poder ver cómo son las piedras. ¿A qué se refiere? ¿Por qué David empezó con esa estrategia? Sabía lo que tenía enfrente, ¿sí? Y qué tenía que hacer. Podemos usar entonces, como les dije, los 5 dedos de la mano y decir: primer dedo, primera piedra, la piedra del pasado. Vamos a 1 de Samuel 17 y leamos 34, 35 y 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mientras Goliat se burlaba, ¿sí? Mientras Goliat retaba al pueblo, ¿sí? Todos los gritos que daba Goliat y esa actitud cínica hizo que a David se le refrescara la memoria. Y David se burlaba, el ejército de Israel temblaba y David empezaba a recordar. Acuérdate que hay un versículo que dice: Dios es el mismo ayer, hoy y ¿qué más? Fíjate lo que dice: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y David empezó a recordar: pues si yo he enfrentado a osos, he enfrentado a leones, y el Señor me ha ayudado a ser un vencedor. Los campeones, los cristianos que van de triunfo en triunfo, son gente que tiene buena memoria, que se acuerdan de las promesas de Dios, que se adueñan de las promesas y las viven. David dijo: si el Señor me ayudó cuando aquel león tan tremendísimo, y el leonzote, y el oso, y esto, y el Señor me ayudó. Haz en tu vida recuerdos de todas las bendiciones que Dios te ha dado y de todos los triunfos que has tenido. Yo recuerdo mucho a mi mamá, porque yo cuando apenas empezaba como cristiano me dijo mi mamá: grábate, hijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, grábatelo. Y grábate el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aduéñate de eso para cuando haya problemas, sobre de eso. Y cuando he estado en problemas de liberación, gente endemoniada, entro yo y en mi pensamiento me llegan los consejos de mi mamá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... Vámonos a la guerra. Siempre es bueno que pienses que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando tengas problemas y te sientas acorralado y te sientas angustiado, recuerda que el Dios que ayudó a David es el mismo que está contigo ahora. Y hazlo así. Tuve una etapa un poco difícil en San Luis Potosí. Cuando vivía allá, estaba yo recién casado. Tuve un accidente, fui a dar al hospital, estuve 10 meses knockout, o sea, estuve enyesado, estuve con problemas porque me fracturé al caerme de una azotea. Me quedé sin salud, me quedé sin trabajo, mínimo dinero, y teníamos que pagar la casa donde vivíamos. Todo se me movió y quedamos así. Pero no nos desconectamos del Señor, seguimos clamando a Dios, buscando a Dios, estando cerca del Señor, y el Señor nos fue sacando de todo. Se dieron unas circunstancias muy especiales. Recuperé mi salud después de casi un año, salimos de los problemas económicos, salimos del asunto de la casa y salimos adelante. Y comprobé que Dios es fiel. Y ese recuerdo lo tengo, aparte agradecido con gentes de aquel tiempo que Dios puso en el camino para apoyarnos, porque Dios sabe cómo responder. Por eso, cuando tú enfrentes gigantes, la primera piedra que debes recoger es la piedra del pasado. O sea, piedra que te recuerde que Dios no se le cerró el mar rojo cuando el pueblo judío venía y querían ser destruidos por los egipcios. El Señor abrió el mar rojo. No era problema cuando no había agua en el desierto. De una roca salió el agua. Y el Señor no se le cierra ningún camino. Entonces recoge la primera piedra como el dedo pulgar, primera piedra, la piedra del pasado, recógela, échala en tu morral en las batallas constantes que tenemos contra los gigantes. ¿Cuál sería la segunda piedra? Vamos a ver ahí mismo, versículos 17, versículo 40, para observar cómo se ve la segunda piedra.